Muy buenas tardes, queridos jóvenes, ¿cómo están? ¿No los oigo? Pues ni los voy a escuchar, ¿verdad? Porque están desde su casa. Si no, pues así no se puede. Es un gustazo estar aquí nuevamente con ustedes, el que estemos aquí compartiendo momentos agradables, momentos entre amigos, momentos entre personas que nos conocemos desde hace tiempo y también personas recientes. Siempre es motivante para uno el venir aquí a compartir tanto de lo que Dios nos ha regalado, de lo que Dios nos ha obsequiado a través del tiempo. Hoy, sábado 20 de junio, pues de Cristo es el tiempo, ¿no? Digo, ustedes podrán notar ahí que en el Cirio Pascual dice año 2019, pero eso no importa, porque suyo es el tiempo, suya es la eternidad. Entonces, pues es un cirio que no se puede nada más desechar así como así, ¿no? Entonces, pues vamos a darle una buena utilidad. Digo, y aprovechando que está el cirio encendido, pues el cirio significa luz, ¿verdad? Significa esperanza, significa también iluminación para nuestro camino, es parte de lo que está aquí en el escenario. También parte del escenario, pues desde luego es la pantalla que igual pues vamos a estar viendo a través de ella, pues los mensajes que vamos a recibir. Y obviamente la cruz, que es un símbolo de esperanza, no es un símbolo de muerte, no es un símbolo de castigo, sino es un símbolo de esperanza para nosotros los cristianos. Algunos de ustedes ya me conocen y otros no, pues dirán quién es el tipo, el sujeto que está hablando con nosotros esta tarde. Me presento, mi nombre es Eric Samuel Rosas Mendoza, soy integrante del Grupo Encuentro. Me pidieron que viniera a compartir con ustedes un tema muy especial esta tarde. Entonces, para poder iniciar con este tema, vamos a disponer nuestros corazones todos juntos desde casa, desde el sillón, desde la cama, en el lugar en el que nos encontremos. Vamos a decir todos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por permitirnos un día más de vida. Gracias, Señor, por darnos el don de la vida, este precioso regalo, Señor, que tú nos has dado. Gracias, Señor, por nuestras familias, por las personas que están con nosotros en casa, por nuestros amigos. Gracias, Señor, por los estudios y por el trabajo. Gracias te damos, Señor, por quienes somos. Queremos pedirte que vengas esta tarde con nosotros, que tú nos acompañes y que principalmente venga tu Espíritu Santo, Señor, para que tu Espíritu Santo nos guíe, que tu Espíritu Santo nos oriente, que tu Espíritu Santo nos conduzca, que nos abra el entendimiento, que derrame en nosotros ciencia, que derrame sabiduría, que derrame temor de Dios, que derrame piedad y las virtudes necesarias para que este mensaje pueda entrar hoy en nuestros corazones y en nuestras cabezas. Bendito sea, Señor, por intercesión de tu Santísima Madre, la siempre Virgen María. Decimos todos juntos, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, el tema que vengo a compartirles el día de hoy es un tema que en primer lugar necesita mucha disposición de nosotros de diferentes maneras. La primera disposición es tener un corazón abierto. Segunda, quitarnos estereotipos y quitarnos etiquetas. Tercera, tener un alto sentido de misericordia y de amor hacia el prójimo, ¿sí? Entonces, partiendo de estos 4 pilares, les presento el nombre del tema. Ustedes ya lo pudieron haber visto por allí en la publicidad que se andaba realizando. El nombre es LGBTTIQ, estilos de vida saludables. Y es de esperarse que este tema tenga un objetivo. ¿Cuál es el objetivo del tema? Informar a quienes, a los jóvenes y comunidad en general, los aspectos de nuestras realidades actuales, de las realidades de hoy en día, en términos de ¿qué? De algo que estamos escuchando mucho, que se llama ideología de género y homosexualidad, analizados con un enfoque pastoral, es decir, desde un punto de vista, como prácticamente lo dije al principio, de respeto, de caridad y de esperanza, que son 2 virtudes, caridad
y esperanza. Además, también van acompañadas de la fe. Pero para todo esto, pues ¿de dónde viene esta manera o por qué? ¿Cómo está la situación? Miren, hoy en día tenemos dos realidades, como lo decía el objetivo. La primera de ellas es esta que está aquí. Digo, nosotros ya estamos pues familiarizados, ¿no? Con cada vez que vemos una bandera con múltiples colores, inmediatamente nuestra cabeza la liga con esto, que significa, o bueno, que es un movimiento que se llama LGBT, con un signo más. ¿Por qué un signo más si al principio traía 3T, una I y una Q? Bueno, lo que sucede es que para la Organización de las Naciones Unidas existen ya muchos géneros. ¿A qué se refiere ese término de género y a qué es eso de muchos? Vamos a ir por partes. ¿Cuántos géneros para la Organización de las Naciones Unidas? 112 géneros. Entonces, poner aquí 112 letras es un poco complicado. Y además, este movimiento lo que hizo es que a partir de la quinta letra, mejor sustituyeron y pusieron un signo o un símbolo de más. Desde ese punto de vista. Ahora, ¿a qué se refiere esto de ideología de género? Miren, una ideología son un conjunto de ideas, muchas ideas. ¿Y por qué de género? Aquí es en donde también viene la parte que a lo mejor es un poco confusa hasta para uno, que ya uno es un poco más grande y que nos cuesta a veces un tanto de trabajo el poder identificar qué es lo que sucede. Esta parte de género va de algún modo relacionada con nuestras partes sexuales, pero son independientes en realidad. ¿Esto qué significa? Que para la ideología de género está sostenida en estos 4 apartados que aparecen aquí. El primero de ellos son los atributos biológicos. El segundo, la identidad de género, que es muy diferente a la ideología de género. El tercero es la expresión de género y la orientación sexual. Son muchos términos y conceptos nuevos, ¿verdad? O a lo mejor que nunca habíamos escuchado y nada más a veces pues emitimos ideas u opiniones sin tener un conocimiento sustentado. ¿A qué se refiere cada uno de estos? Por ejemplo, el primero, los atributos biológicos, pues ya los conocemos, ¿no? Ahí no hay ningún problema. Los atributos biológicos están designados por las partes masculinas y las partes femeninas, ¿sí? Del hombre y de la mujer. Segundo, identidad de género. Como la cabeza de una persona que tiene ideología de género, cómo es que piensa su cabeza, cómo se identifica. Por ejemplo, la primera de estas letras significa lesbiana, el segundo gay, bisexual, transexual, etcétera, etcétera. Ahora, recientemente acabo de ver un término que se llama transage, es decir, transedad. Entonces, es cómo mi cabeza piensa. El tercero es la expresión de género. Ahora, mi cuerpo, por ejemplo, tiene órgano sexual masculino. Mi identidad, es decir, mi cabeza piensa de otra manera. Puede pensar a lo mejor como, pues, bisexual. La expresión es cómo yo me doy a conocer ante la sociedad. Y el cuarto es la orientación sexual, es decir, hacia qué persona me gusta a mí, ¿sí? Puede ser a lo mejor, pues, un transexual, siendo que a lo mejor mis atributos biológicos, pues, son de varón. Mi identidad, yo me identifico con el término bisexual, yo me expreso a lo mejor como hombre, pero mi orientación es que yo me inclino hacia las personas sentimentalmente, emocional y afectiva y sexual, hacia las personas transgénero. Entonces, de esta manera es como la ideología de género puede ser explicada sin ningún afán de criticar y sin ningún afán de lastimar. Pero la ideología de género resulta ser que tiene intereses más que nada políticos. Los intereses políticos tienen intereses, desde luego, económicos. Entonces, una vez aclarado el punto de lo que significa ideología de género, pues ya nos queda más claro, ¿verdad? Para que podamos identificar hacia dónde vamos. Ahora, existe una segunda realidad, que es la homosexualidad. ¿Y qué es la homosexualidad? Es una orientación sexual.
Y fíjense esto que es muy interesante. Según el Colegio Americano de Pediatras, dice que la homosexualidad no es un rasgo determinado por la genética. Es decir, una persona genéticamente no nace homosexual. Y esto que también es muy interesante, aquí dice, ni es inalterable. Es decir, que sí se puede cambiar. ¿Quién lo dice? El Colegio Americano de Pediatras. Ahora, aquí es importante decir que en estos conceptos no hemos metido para nada conceptos religiosos, ¿sí? Porque a veces también nosotros malentendemos los enfoques pastorales o los enfoques doctrinales y religiosos. Pero aquí es interesante mencionar que la ideología de género lo que está buscando es restarle derechos a las personas homosexuales. ¿Qué tipo de derechos? Pues su derecho a querer cambiar, reorientar su vida, ¿sí? Es decir, no necesariamente una persona homosexual tiene que ser del grupo, del lobby LGBT. Y entiéndase por lobby grupos que hacen cierta presión política, cierta presión social para que se pueda adaptar y más bien adoptar este tipo de ideología. Por lo tanto, un hombre que tiene atracción u orientación hacia otro hombre no necesariamente tiene que ser parte de la ideología de género. Y lo mismo, una mujer que se siente atraída por otra mujer no necesariamente tiene que ser parte de la ideología de género. O sea, estamos hablando de dos aspectos completamente diferentes. Eso siempre lo tenemos que tener bien presente, ¿sí? Ahora, como jóvenes y como personas también muchas veces nos hacemos diferentes preguntas. La primera, ¿existe un gen gay? La palabra gen la podemos identificar como origen, pero los genes biológicamente son los encargados de transmitir las herencias físicas, las características que uno tiene como ser humano. Por ejemplo, ojos azules, bien parecido, de barba, como de unos 72, entonces estamos hablando del Eric, ¿no? Es un cotorreo, es un mal chiste que me acabo de echar. Entonces, eso es lo que significa gen, son las características o las herencias que vamos a recibir por parte de nuestros padres. Pero si nosotros ponemos atención a esta pregunta, ¿existe un gen gay? Esta palabra de gay pertenece a la ideología de género. Por lo tanto, en un sentido diferente, más bien la pregunta debería de ser planteada, ¿existe un gen homosexual? Ya habíamos visto parte de la definición del Colegio Americano de Pediatras. Y fíjense ahora esta otra analizada desde el punto de vista biológico. Vamos a ver lo que dice acá. El cuerpo humano posee 23 pares de cromosomas. Pero fíjense, de estos 23, solamente uno de esos pares va a hacer la diferencia entre hombre y mujer, que es el sexo. Y van a ser los cromosomas XX para la mujer y los cromosomas XY para el hombre. Al mismo tiempo, la mujer, debido a estas características, va a tener mayor concentración o contenido o presencia de una hormona que se llama progesterona, y el hombre va a tener mayores niveles de testosterona, nada más por la diferencia de los cromosomas XX y XY para mujer y para hombre, respectivamente. Visto desde un punto de vista esquemático, los genes funcionan así. Fíjense, el ADN se encuentra compactado en los cromosomas y un gen es un segmento o porción de ADN. O sea, esta explicación biológica viene desde un punto de vista bioquímico, desde un punto de vista celular. No tiene nada que ver en este momento ni con religión, ni con política, ni con economía. Simplemente es algo biológico. ¿Y qué pasa? Otra pregunta. ¿Existen factores predisponentes para la homosexualidad? Aquí ya es un tema que necesitamos, o ya estas preguntas, ya necesitamos tener mayor conciencia y mayor sentido de apertura para poder entender qué significa todo esto. Fíjense,
Existen 10 causas potenciales para la atracción al mismo sexo, de acuerdo con el doctor Richard Cohen. Richard Cohen es un psicoterapeuta de los Estados Unidos. Richard Cohen estuvo viviendo 28 años como homosexual y a él le habían dicho que no se podía cambiar, que no se podía, que era imposible y demás. Entonces llegó un momento en el que pues Richard Cohen empezó y entró a un proceso de cambio, porque Richard Cohen lo decidió. Entonces, él al ser profesional también, al hacerse profesional posteriormente, en una obra que publicó en el año 2013, escribió 10 causas potenciales, es decir, que tienen también una dosis de probabilidad. Y al final de su cambio o al final de ese proceso, pues Richard Cohen hoy es una persona casada con una mujer y que tiene 3 hijos. Entonces, el doctor Cohen menciona las primeras 2 causas. La primera y la segunda, conductas heredadas, es decir, patrones familiares. Estos vienen a raíz de conflictos sin resolver de generación en generación. Entonces, esto va provocando en la persona desde que es niño, y a todos nos sucede desde que somos niños, pues venimos también con ciertas situaciones de nuestra casa. Entonces, a partir de la primera causa, que son las conductas heredadas, pues uno empieza a tener un sentido de no pertenencia, de no encajar en la familia, ¿sí? El segundo factor es el temperamento, es decir, se presenta en varones cuando presentan rasgos más femeninos y con mujeres con rasgos más masculinos. Es decir, son personas o niños que tienen hipersensibilidad. ¿Y por qué es causada esa hipersensibilidad? Pues puede ser por también las conductas heredadas, como por ejemplo la sumisión o la exaltación. Personas demasiado pasivas, así que luego hasta pues les pongo levantar la voz y simplemente pues agachan la cabeza, o personas que a lo mejor llega uno, o niños que les habla a uno e inmediatamente se exaltan. Y entonces a partir de aquí empiezan a sentirse también y a experimentar el rechazo, la oposición, empiezan a sentir estrés y ansiedad. La tercera causa son las heridas parentales heteroemocionales, es decir, del sexo opuesto. ¿Esto cómo funciona? Por ejemplo, el apego excesivo al padre o a la madre. ¿De quién? De la hija, muy apegada al padre, o del hijo, muy apegado a la madre. Por eso son heteroemocionales, del sexo opuesto. Y esto, a su vez, va a provocar que el hijo imite a la madre o que la hija imite al padre. Es decir, pues van a adoptar las conductas del sexo opuesto de sus padres. Y a su vez va a haber abuso emocional, mental, verbal, físico y hasta sexual. Entonces, aquí al existir esto, también los hijos empiezan a tener cierto distanciamiento. Por ejemplo, si la hija está muy apegada al padre, va a comenzar a tener un distanciamiento con la mamá, y si el hijo presenta un apego excesivo hacia la madre, pues va a comenzar a tener un distanciamiento hacia su padre. Por el contrario, la causa potencial número 4 se refiere a las heridas parentales homoemocionales. Aquí funciona al revés. Un desapego excesivo, es decir, falta de vinculación del hijo varón con el padre y de la hija con su madre. Y al mismo tiempo también se va a presentar abuso emocional, mental, verbal, físico y sexual. ¿Esto cómo funciona? Por ejemplo, si la mamá resulta ser muy enérgica y el niño resulta ser pues demasiado hipersensible,
entonces va a empezar a crear estos distanciamientos entre papá e hijos. Y a su vez se va a seguir experimentando un mayor nivel de rechazo, ¿sí? La causa número 5, heridas de los hermanos y de la dinámica familiar. Por si fuera poco, queridos hermanos, si ya el niño o la niña están experimentando un distanciamiento, un rechazo y una poca aceptación de papá y de mamá, ahora vienen los hermanos y el resto de la familia. ¿De qué manera? Pues sintiéndose que no encajan en la familia, pues los niños van a buscar agradar al resto de la familia, lo que se va a desencadenar en burlas, en rechazo por parte pues de sus hermanos, de sus primos, de sus tíos y de las demás personas de la familia. Y a su vez, esto también va a tener repercusiones de abusos emocionales, abusos mentales, verbales, físicos y sexuales. Hermanos, quiero que noten ustedes, por favor, que de estas 5 causas que llevamos analizadas, hay 3 causas que mencionan la palabra heridas. Entonces, es algo pues muy duro también para una chica o para un chico que está comenzando pues a tener una orientación de esta naturaleza. Por eso yo les comentaba al principio que tenía que ser un tema en el que tendríamos que tener prácticamente el corazón en la mano y tratar de ser muy comprensivos cuando una persona está experimentando este tipo de situaciones. La causa potencial número 6, heridas relativas a la imagen corporal. Por ejemplo, desarrollo tardío. Para las chicas es difícil cuando sus amiguitas empiezan a crecer, se empiezan a desarrollar físicamente. Entonces, si la niña comienza a tener, o más bien la adolescente comienza a tener pues un desarrollo tardío, eso emocionalmente le va a afectar. Y lo mismo va a suceder con un varón que empiece su desarrollo muscular, su cambio de voz de una manera tardía. Por ejemplo, con baja estatura contra estaturas altas, o bajo peso y sobrepeso. Entonces, esos son temas también de autoestima que va a causar pues ciertas heridas y ciertos vacíos pues respecto a sus compañeros, ¿sí? Y provocado todo esto por medio de la discapacidad física. Entonces ustedes dense cuenta, rechazo de papá, rechazo de mamá, rechazo de los hermanos y del resto de la familia, y por si fuera poco, yo mismo o la persona misma se rechaza. Séptimo, abuso sexual. Este es un tema también, o una causa potencial, pues de bastante pues delicadeza, de bastante sensibilidad. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, una persona que sufre abuso sexual en su niñez, no necesariamente y nunca es la única causa para que esta persona pueda ser o tener una orientación hacia la homosexualidad. Entonces, a través del abuso sexual se empiezan a generar pues bases neurológicas y se empiezan a desarrollar conductas aprendidas y que se van reforzando por lo mismo de que precisamente se va haciendo una base en la cabeza. Y esto mismo va a hacer que el sexo es sustituto del afecto y del amor que la persona necesita. Eso es duro porque, por ejemplo, para un niño que es abusado sexualmente por un varón, es muy diferente a una niña que es abusada sexualmente por un varón. Porque, por ejemplo, la niña, al ser abusada sexualmente por un varón, se le puede desarrollar un instinto de rechazo hacia los hombres. ¿Y qué va a hacer la niña? Pues buscar un refugio en la mujer. Entonces allí va a comenzar pues un apego más grande hacia el sexo de la misma niña. Por eso les digo que es algo pues delicado, y nosotros también tenemos que meternos muy bien en la cabeza esta parte, que el abuso sexual nunca es la única causa.
¿sí? Porque a veces, como les decía al principio, generamos estereotipos y vamos marcando y teniendo etiquetas. La causa número 8, heridas sociales o de grupos. Pues sucede, queridos hermanos, que en nuestra sociedad, en la escuela, en la familia, como ya lo venimos viendo, con los vecinos, en el trabajo, en todos nuestros entornos, a las personas que pues están luchando contra todo esto, generalmente sufren apodos, menosprecio, humillaciones, porque empezamos a notar quizás algo diferente en ellos. Por eso, queridos hermanos, al principio les decía que tenemos que tener el corazón bien abierto. Y esto también se ve reflejado en la parte física. Por ejemplo, si vemos a lo mejor que al chico o al niño no es un chico muy atlético o no es un joven muy atlético, pues nos empezamos a burlar, a pesar de que pues empezamos a notar que este chico requiere y necesita algo más allá, ¿verdad? Causa número 9, las heridas culturales. Por ejemplo, la propaganda del mito que pues se nace homosexual y no se puede cambiar, ¿sí? Al principio yo les comentaba que la parte de la ideología de género lo que hace es que limita esta parte de que la persona pueda reorientar su conducta sexual, ¿sí? A la heterosexualidad. El abuso en la cultura, los medios de comunicación, el internet, por ejemplo, hoy en día, no me dejarán mentir ustedes jóvenes, la cantidad de información, a veces, pues, tergiversada por los medios, precisamente con ciertas tendencias que van creando en nosotros, también en nosotros grandes, van creando pues diferentes perspectivas que no van con la realidad, porque de estas cosas pues se hablan poco, porque son temas, les repito, con mucha delicadeza, pero que son temas muy enredados y muy confusos. Entonces, precisamente, a través de esta plática, nosotros tenemos que tener mucha claridad y tenemos que aprender también a informarnos de una manera adecuada. Por eso hay que tener mucha precaución con los medios de comunicación, ya que pueden provocar heridas culturales. A su vez, el sistema educativo y las políticas promotoras de este tipo de orientaciones. Y un factor también que es muy importante es el de la pornografía, porque la pornografía va ligada directamente con el sexo. Entonces, si en la diapositiva anterior pudimos darnos cuenta que se va creando una base neurológica a partir de un abuso sexual, ahora, la pornografía, pues de alguna manera es un medio que va entrando sigilosamente, dijéramos como la humedad, va entrando y cuando nos damos cuenta ya se vuelve un vicio y la pornografía es un vicio tan fuerte como cualquier otra droga. El factor número 10, queridos hermanos, tiene que ver con otros factores, como por ejemplo los fracasos emocionales, es decir, divorcios o noviazgos fallidos. ¿Cuántos jóvenes, varones y cuántas jovencitas, por tener quizás la ruptura con 2 o 3 novios o más, dicen, no, yo ya no sirvo, yo ya no? Ahorita yo veo tantas cosas en las redes sociales y en el internet, que pues mejor ahora, pues voy a probar ahora cómo me va, por ejemplo, entablando una relación con mi mejor amiga, o entablando una relación con mi mejor amigo, para el caso de los varones. Entonces, aquí hay que tener también mucha precaución con todo esto, porque todos los factores se empiezan a juntar y a relacionar unos con otros. A su vez, el rechazo del sexo opuesto. Puede ser que a lo mejor, pues yo no sea muy agraciado, o que yo no tenga ciertos atributos o ciertas virtudes. Y eso va a hacer a que yo piense o me sienta rechazado, o exista un rechazo real por las personas del mismo sexo, y eso hace a que yo o la persona comience a buscar refugio en otros lugares. La muerte de seres queridos, la adopción, también son factores. ¿A qué me refiero con esto de adopción y a la muerte de seres queridos? Por ejemplo, pues un vacío emocional generado. Y la adopción, es decir, yo leía el caso de un niño que fue adoptado por un matrimonio, hombre-mujer,
pero el niño sentía que no encajaba y él estaba anímicamente mal porque se sentía rechazado por sus padres biológicos, aunque el niño estaba recibiendo cariño y atención por parte de los padres que lo habían adoptado. Y el último factor, queridos hermanos, la religión. Híjole, aquí sí yo debo decir que a veces sí se nos pasa pues un poquito la mano, porque a veces malinterpretamos o por nuestros mismos deseos de querer que las personas cambien o de quererles o por quererles decir o orientarles más bien, se nos pasa la mano y empezamos a decir, pues Dios no te quiere, te mereces el infierno, tú estás rechazado por la iglesia. Entonces no es por allí el tema también, queridos hermanos. Ahorita que hablé precisamente, Dios te rechaza. No, hermanos, Dios no rechaza a nadie. Dios nos ama a todos. Dios, igual que te ama a ti, me ama a mí, pero lo que Dios no ama son nuestras prácticas. Es decir, Dios con lo que no está de acuerdo es con nuestras prácticas, y si son pecaminosas, ahí sí correspondería aclarar el término. Eso es muy, muy diferente, queridos hermanos, ¿sí? ¿Y qué consecuencias va a arrojar consigo todo esto? Miren, haciendo un rápido análisis de todo esto, fíjense, heridas, rechazo, abuso, tristeza, soledad, vacíos, menosprecios, humillaciones, discriminación, señalamientos, prejuicios y condenaciones, a pesar de que la persona esté luchando por querer pues algo diferente en su vida, por querer llenar su vida y que todavía se encuentre con cosas como estas, pues díganme si no nos hace razonar o si no nos hace pensar que tenemos que tener un corazón un poco más misericordioso y en general, como sociedad, todos los sectores de nuestra sociedad. Y esto, para ir prácticamente ya cerrando, tiene que ver con la pregunta inicial: ¿esto es un estilo de vida saludable? Pues evidentemente que la respuesta la estamos viendo. Y para poder tratar de comprender un poco más, saludable viene de la palabra salud. Fíjense lo que nos dice Luis Valdés Castellanos en su obra del 2018, desde un punto de vista psicoterapéutico, psicológico y también doctrinal, porque estamos hablando que es un sacerdote jesuita. El sacerdote Luis Valdés dice lo siguiente: las personas tenemos cuerpo y espíritu. ¿Y esto de qué manera lo podemos interpretar? Fíjense, aquí tenemos la imagen de una pequeña balanza. Está equilibrada la balanza. Y así es como tenemos que estar nosotros también en nuestra vida, equilibrados en nuestras necesidades físicas, psicológicas y espirituales. Cuando algo anda mal en nosotros como personas, algo físico, pues ya la balanza se desequilibra. Algo espiritual, la balanza se desequilibra. Algo psicológico, la balanza se desequilibra. Entonces, por las causas potenciales que acabamos de analizar, es evidente que si la parte psicológica, la parte emocional está lastimada, entonces carecemos o la persona carece y necesita tener un estilo de vida saludable, en primer lugar por el bienestar de la persona. Cuarta pregunta: ¿hay algún proceso de sanación? La respuesta es sí, sí lo hay. El primero, la psicoterapia para identificar los orígenes, como bien lo acabábamos de analizar. Desde un punto de vista, desde luego, soportado científicamente y médicamente. El segundo, queridos hermanos, es el perdón. A veces, y como lo pudimos detectar, las personas tienen heridas de ellas mismas por tener baja autoestima, heridas de sus familiares, heridas de sus hermanos, de su prójimo, de sus padres, y a veces también hasta pueden experimentarse como heridos por Dios. Entonces, la palabra perdón viene del latín perdonare. Donare significa darse, es decir, amar, y el prefijo per le da una intensificación a la palabra perdón. Por lo tanto, perdón es un amor más allá de lo que nuestras capacidades físicas y hasta, si ustedes me apuran, emocionales
podemos alcanzar. El perdón va muchísimo más allá de eso. Y también a la vez el perdón es un acto de justicia. ¿Justicia para quién? En primer lugar, para la persona que está lastimada, para la persona que está herida. Aquí ya hablando en términos más religiosos, lo decía nuestro Señor Jesucristo cuando estaba en la cruz. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, los soldados y las personas que estaban allí crucificando a Jesús realmente sabían lo que hacían, estaban crucificando a una persona, pero Jesús lo que da a entender con esa parte es que no alcanzaban a dimensionar la magnitud de lo que estaban haciendo, y muchas veces así nos sucede a nosotros, no dimensionamos la magnitud de lo que significa perdón, y a la vez vivir la espiritualidad católica también va a ayudarnos, y en general, no nada más a las personas que tengan este tipo de orientaciones, nos puede ayudar a tener un mayor proceso de sanación. ¿Cómo? Pues teniendo acercamiento a la vida de oración y a la vida sacramental. Prácticamente para ir finalizando, ahora sí, ¿qué dice la Iglesia Católica ante todo esto? La respuesta la podemos encontrar en el Catecismo. El Catecismo es un compendio de enseñanzas doctrinales que fue analizado en el Sínodo de Obispos en el año de 1985, y a principios de la década de los 90 se hizo el primer compendio, el primer catecismo. En el apartado que se llama Castidad y Homosexualidad, en el numeral 2357 menciona lo siguiente: la homosexualidad designa las relaciones entre hombres o mujeres que experimentan una atracción sexual exclusiva o predominante hacia personas del mismo sexo. Es decir, 100% que se siente atraída a un varón hacia varones, o predominantemente porque puede tener sus dudas. Es por eso que he subrayado en color rojo las palabras que nos pueden dar una poca de más idea a qué se refiere este contexto. Reviste formas muy variadas a través de los siglos y de las culturas. Por ejemplo, este tema no es un tema nuevo. Desde la época antes de nuestro Señor Jesucristo, las culturas griegas y romanas también tenían prácticas de esta naturaleza, y al final se dieron cuenta que por allí la cosa no era, y eran tiempos antes de Jesús, y su origen psíquico permanece en gran medida inexplicado no por falta de conocimiento, sino porque bien es cierto, hermanos, que cada cabeza es un mundo, y yo diría que cada corazón es una historia nueva. Más adelante, en los siguientes dos numerales, que son el 2358 y 59, el Catecismo menciona que las personas con esta tendencia deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza, que evitemos todo tipo de discriminación y están llamados a realizar la voluntad de Dios en su vida. ¿Cuál es la voluntad de Dios en tu vida y en la mía? Que seamos plenos y que seamos felices. Esa es la voluntad de Dios. Finalmente, están llamados a vivir en castidad, mediante virtudes de dominio de sí mismos y a veces mediante el apoyo de amistades desinteresadas. La semana pasada nuestro hermano Fernando hablaba acerca del gran regalo que es la amistad, a través de la oración y de la gracia sacramental. Estas personas también pueden y deben acercarse gradualmente y resueltamente a la perfección cristiana. Entiéndase por perfección cristiana a la perfección de nuestro Señor Jesucristo. Cierro finalmente con esta manera en la que el Papa San Juan Pablo II abre la encíclica llamada Fe y Razón y dice lo siguiente: la fe y la razón son como las dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. Es decir, dos alas. Si un ala va más rápido o si no hay un ala, pues el ave o el avión se van de lado.
Si el otro ala va más rápido, el avión se va hacia el otro lado. Es decir, la fe y la razón no están peleadas, se complementan una con la otra. Y muchas veces, cuando la ciencia también no logra explicar algunas cosas que suceden en la vida, entonces entra la fe. Esas son algunas fuentes de consulta que sirvieron de soporte para la preparación de este material que les acabo de compartir. Y miren, queridos hermanos, esta preciosa imagen del Sagrado Corazón. Recordemos que el día de ayer tuvimos la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. ¿Qué podemos apreciar en el Sagrado Corazón? Un rostro de amor, un rostro con ojos expresivos que nos están invitando a acercarnos. Nos está mostrando sus manos, que Él también está herido y Él también fue herido. Por lo tanto, Él también comprende tus necesidades y mis necesidades. Y para concluir, vamos a hacer un momento de oración y de reflexión, mis queridos hermanos, mis queridos jóvenes, para que no nos sintamos, y todas las personas que nos están escuchando, que no nos sintamos aislados o rechazados, porque Dios abre sus manos para acogernos. Vamos a meditar este pequeño pasaje de la Biblia que encontramos en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo número 15. Vamos a meditar la parábola del Hijo Pródigo. Meditar es el arte de pensar como Dios piensa. Te invito, querido joven, a que pues cierres tus ojos en este momento. Y cuenta la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas que había un padre que tenía dos hijos, el hijo mayor y el hijo menor. Y un día se acerca el hijo menor y le dice al padre: Padre, vengo por la parte de mi herencia, la parte que me corresponde. El padre reparte la herencia a sus hijos y al cabo de pocos días el hijo menor toma lo que es suyo y se va a un país muy lejano. Ya estando el hijo menor en el país, gasta y despilfarra todos los bienes que su padre le había dado. Y después sobrevino una gran hambre en aquel lugar distante y el hijo comenzó a pasar necesidad. Fue a buscar trabajo y un hombre le dio trabajo y lo mandó a cuidar cerdos. Y cuidando cerdos, el hijo seguía pasando necesidad y hambre. Y tenía tanta hambre que él hubiese querido comer hasta lo que le daban a los cerdos, pero a él no le permitían ni siquiera comer de eso. Y un día, cuando le llegó la luz al hijo, reflexionó y dijo: ¿cuántos jornaleros y trabajadores de mi padre tienen pan para hartarse y yo aquí sin nada? Pero me levantaré, volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y el hijo así lo decidió. Decidió regresar con su padre. Y su padre todos los días lo esperaba, hasta que el padre lo ve a lo lejos y ni siquiera esperó a que llegara allí, sino el padre salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo llenó de besos. Y el hijo le dice: Padre, no merezco llamarme tu hijo,
he pecado contra el cielo, contra ti. Y la respuesta del padre, después de haberlo cubierto de besos y de abrazos, fue decirle a sus jornaleros: pronto, tráiganle ropa, un anillo y sandalias. Y así fue. Le llevaron ropa nueva, un anillo y sandalias. Y el padre les dijo a sus jornaleros: maten al becerro gordo y hagamos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y volvió a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado. Y comenzó el banquete, comenzó la fiesta. Hoy el Padre viene a decirte cuánto te ama. Cuánto he esperado este momento, cuánto he esperado que estuvieras así. Abre tu corazón, querido joven. Cuánto he esperado que me hablaras, cuánto he esperado que estuvieras así. Yo sé bien lo que has vivido, yo sé bien por qué has llorado, yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me he ido. Escucha esto, querido joven. Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Escucha pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amó. Nadie te ama como yo. Hoy el Padre joven, adulto, amigo, hermano, que me escuchas, hoy el Padre te viene a decir que te ama. Dios tiene la capacidad de llenar esos espacios que te faltan por llenar. Si te lastimó tu papá, tu mamá, tu hermano, tu familia, alguien, ábrele tu puerta al Señor, querido joven, porque Él viene a decirte que te ama. Él sale a tu encuentro. Nada más basta con que tú des los primeros pasos para que Él también te coloque un anillo, te ponga ropa nueva y sandalias nuevas. Él sabe muy bien lo que le dices, pero no te animas a decírselo. Yo sé bien lo que me dices, aunque a veces no me hablas. Yo sé bien lo que en ti sientes, aunque nunca lo compartas. Yo a tu lado he caminado, junto a ti yo siempre he ido. El Señor camina contigo, querido joven. Aún a veces te he cargado. Él te carga y nos carga y ni cuenta nos damos.
yo he sido tu mejor amigo. Y Dios viene a decirte, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. aquí está la cruz, joven, como símbolo de amor. Como yo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama. Entrega tus como necesidades. yo. Entrégale tu amor. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama. No, nadie te ama, ni te amará. Nadie te ama como yo. Gracias, Señor. Bendito seas, Padre, porque tú nos amas. Gracias, Señor, por la vida de todos nosotros. Te necesitamos, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y la pregunta obligada es, ¿y qué pasó con el hermano mayor? El hermano mayor escuchó que había una fiesta y le preguntó a los jornaleros que qué pasaba. Le informaron y se molestó el hermano mayor. Salió el padre a buscarlo y le explicó que su hijo, que su hermano había regresado, que entrara. Y el hermano mayor decía, yo siempre he estado aquí y a mí nunca me has hecho una fiesta. El padre le comenta y le dice, hijo, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Aquí no sabemos, o el Evangelio no dice, si el hermano mayor pudo entrar al banquete también. A veces así somos nosotros también, como el hermano mayor, que nos negamos también al amor del Padre y nos ponemos con un corazón duro hacia nuestros hermanos. Dios les bendiga mucho, mis queridos jóvenes. Perdónenme por haber abusado un poco de su tiempo, perdónenme, pero espero que el Señor les haya dado mayor entendimiento y claridad en estos tiempos difíciles. Los quiero mucho, Dios los bendiga y ánimo. Paz y bien.